En décadas recientes, la historia de la ciencia en el Nuevo Mundo ha adquirido gran relevancia dentro del marco de los estudios coloniales. Por un lado, dichos estudios muestran la rica mezcla de tradiciones que conformó a la ciencia fuera del continente europeo. Por el otro, ponen de manifiesto que la ciencia fue uno de los principales instrumentos de poder, junto con los procesos militares, económicos y religiosos, que sirvieron para dominar los territorios recién descubiertos, y más aún, para construir una imagen inferior del otro colonizado. Lo cierto es que los intereses comerciales de los imperios durante la época de las exploraciones impulsaron fuertemente el conocimiento cada vez más especializado de la naturaleza, que se buscaba explorar y poseer. Por eso, no es sorprendente que la botánica, la cartografía o la medicina hayan recibido más apoyo económico que otras. Los estudios sobre ciencia en el Nuevo Mundo se han concentrado en los procesos de transmisión y adaptación del conocimiento, fuera de los centros en los que se llevaron a cabo las transformaciones intelectuales de los siglos XVI a XVIII. Así, la investigación ha dejado de enfocarse solo en los grandes nombres y descubrimientos, para analizar también los diferentes mecanismos que sirvieron para transmitir el conocimiento de un lugar a otro, los modos en que este conocimiento fue aceptado y refutado, y la influencia que ejercieron los saberes locales en la ciencia dominante. Desde esta perspectiva, se ha hecho evidente que la exploración del Nuevo Mundo fue un elemento crucial para la llamada revolución científica. El encuentro con una nueva realidad provocó un debilitamiento de la autoridad clásica, y el conocimiento empírico ganó un nuevo lugar en la investigación científica. Hola, ¿cómo están? Esta es una emisión más del programa Antropológicas y hoy vamos a hablar de la historia de la ciencia en el México novohispano y tenemos el gran gusto, el gran privilegio de hablar con Miruna Hakim. Hola Miruna. Hola. Investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Coajimalpa. Pues para empezar, Miruna, a pesar de que pues sí se ha estudiado hasta cierto punto la historia de la ciencia en el periodo colonial, muchas veces se ha despreciado el tema, como diciendo que la historia de México, la historia de la ciencia en México no vale mucho la pena porque de cualquier manera la verdadera ciencia no se hace en México, no se hace en América Latina, se hace, por supuesto, en Europa y la hacen los europeos. ¿Cómo lo ves tú, Miruna? Yo no podría estar más de acuerdo en que ciencia ha habido en cada continente y en cada momento de la humanidad, en de diferentes formas. Ahora no hay que buscar necesariamente los nombres, hay que buscar los procesos, hay que buscar las técnicas. Y también hay un proceso que es muy importante, el descubrimiento del Nuevo Mundo, ¿no? Entonces, cuando tú llegas de Europa con ciertos sistemas de pensamiento y ciertos modelos para organizar el mundo natural, el mundo de los animales, de las plantas, de los humanos, de las estrellas, el microcosmos y el macrocosmos. Bueno, una vez que llega alguien a América, se encuentran con realidades muy diferentes, con animales muy diferentes que se tienen que empezar a organizar dentro de algunos de los sistemas europeos. Entonces, este enfrentamiento o este descubrimiento o encuentro con una realidad nueva da lugar a toda una serie de cuestionamientos, de libros, de intentos, ¿no?, por entender, ¿no?, qué hacer con esa realidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo pienso que la ciencia en América hay que buscarla primero en esos primeros intentos, ¿no?, de naturalistas, de escritores, ¿no?, pero también en el día a día.
¿sí? O sea, cómo construimos iglesias, cómo construimos monasterios en condiciones muy diferentes que en Europa. ¿Cómo ves tú la manera en que se ha hecho la historia de la ciencia, no solo en América, sino en el mundo? Antes parecía una historia de puros genios, ¿no? De un gran sabio que sigue las ideas de otro gran sabio, que las continúa o que las refuta. Y ahora hay una búsqueda de un proceso más complejo, social, político, ideológico, religioso. ¿Cómo ves tú esta antigua historia de la ciencia y esta nueva historia de la ciencia que se está realizando ahora en el mundo y también en México? Bueno, uno de los rechazos más fuertes de la historia actual de la ciencia tiene que ver con el rechazo a, como tú bien dices, ¿no?, a una lista de grandes nombres, ¿no? La ciencia es mucho más que una posición neutra que quede fuera de la política, que quede fuera de la sociedad. La ciencia es interesada, ¿verdad? El científico, pues, no es una persona, un sabio que lo que busca es exclusivamente la verdad, el conocimiento. No, el científico es un cortesano. Galileo fue un cortesano en la Florencia de los Medici. Enrico Martínez es un cortesano. El científico hoy en día es un cortesano. Siempre ha sido parte de la sociedad. La labor evangelizadora en los conventos fue un reto muy difícil, fue una labor muy ardua, porque para lograr la conversión de todas estas nuevas personas que aparecían a los ojos de los misioneros, eran multitudes, ¿no?, pues había que convertirlas. ¿Y cómo convertirlas? Solamente hablando su lengua. La Babel americana era inmensa y había que aprender muchas lenguas. Concretamente aquí en México, el primer paso se dio con la lengua más hablada, que era el náhuatl, que era lengua general, entre las generales. Había muchas lenguas generales aquí en Mesoamérica. Los famosos 12 que llegaron, intentaron que se aprendieran los naturales de la Nueva España, los indígenas nahuas, que se aprendieran las oraciones en latín, como se acostumbraba también en Europa y en la cristiandad. Y fue un fracaso total. Entonces, desesperados, se reunieron y pidieron al Espíritu Santo, que es el que en la tradición cristiana da el don de lenguas, pidieron al Espíritu Santo que les diera el don de lenguas. Y entonces el Espíritu Santo les inspiró que fundaran escuelas, que se hicieran niños con los niños y que con los niños aprendieran la lengua. Fue así como, jugando con ellos, se hicieron los primeros glosarios de palabras y las primeras reglas gramaticales. Cuando ya tuvieron estos pequeños glosarios y estas pequeñas reglas gramaticales, breves, sencillas, pudieron ellos ir elaborando ya con más madurez, con algo más de amplitud, unas primeras gramáticas y unos primeros vocabularios. Para eso traían modelos. El modelo eran 2 tratados de Nebrija. Uno era la gramática latina, que Nebrija había publicado en Salamanca en 1481, muy temprano. Y para los vocabularios traían también un modelo que Nebrija había diseñado, que era el vocabulario de romance, o sea, de español, en latín. Fueron rebasados por la realidad y sirvieron para mucho. Tenemos un mundo de papel que hizo que esas lenguas pervivieran y que pervivieran como lenguas ya codificadas con una norma, que no fuera como cada quien quisiera hablarlas, sino que se guardaran, tuvieran una morada, como decía Nebrija. Las lenguas tienen que tener una morada, que es su gramática, su vocabulario y sus papeles. Entonces tiene mucha importancia toda esta labor evangelizadora que empezó siendo evangelio y después fue gramática y lengua.
El libro Miradas comparadas en los virreinatos de América se refiere a la importancia de los pueblos y culturas indígenas dentro del complejo panorama de la época virreinal, específicamente México y Perú. Historiadores, curadores y especialistas en arte precolombino y colonial analizan el papel que desempeñaron las artes para establecer un sentido de pertenencia social y político. Los ensayos se refieren, entre otros temas, a las miradas encontradas de la conquista, la construcción del indio como buen cristiano y a la manera en que los indígenas recurrieron a su pasado para apuntalar su lugar en la sociedad novohispana. La obra ofrece una fascinante perspectiva del encuentro entre el arte y el poder político en el mundo colonial. En el libro se reproducen imágenes de obras de arte que incluyen códices, esculturas, retablos, textiles y pinturas. Fue galardonado con el Eleanor Tufte Book Prize, otorgado por la American Society of Hispanic Art Historical Studies, y se puede adquirir en la librería Francisco Javier Clavijero, en la calle de Córdoba número 43, Colonia Roma. Diseñado y construido por el escultor y arquitecto valenciano Manuel Tolsá, el Palacio de Minería es una de las grandes obras del neoclasicismo en América. Estuvo destinado a albergar el Real Seminario de Minería, cuyo objetivo era formar especialistas en el ramo. Después de algunas vicisitudes y de la interrupción de las obras por problemas con el predio y el presupuesto, en mayo de 1799 comenzó la construcción del edificio. Para este proyecto, Tolsá levantó un vasto y monumental palacio en el que destacan las fachadas de 3 cuerpos. Estas tienen huecos o recuadros en el entresuelo y dobles pilastras que flanquean los balcones del piso principal. Como eje central del edificio está el espléndido patio con su monumental escalera al fondo. En el majestuoso recinto se combinan la elegancia de las formas y la exactitud de las proporciones en las que se conjugan espacio, funcionalidad e iluminación, así como las columnas, balaustradas y capiteles. Las arcadas están resueltas según la tradición renacentista. En la portada principal y en las laterales se aprecian las influencias del barroco romano que nutría al arquitecto. Los espacios más relevantes son la antigua capilla, el salón de actos, el salón del rector, la biblioteca y la galería de rectores. Paradójicamente, cuando se terminó de construir el edificio, hacía tiempo que la Guerra de Independencia había comenzado. Como te decía, Miruna, desde el acta de fundación de México, en la Carta del Cabildo de julio de 1519, Cortés critica ahí que habían hecho relaciones malas, que él sí se estaba metiendo al territorio y él o ellos sí iban a dar un buen conocimiento de esta tierra. Ya él, desde este momento fundador, ya está lanzando todo un programa de conocimiento de esta realidad. Y en este programa de conocimiento de la realidad, como lo decíamos hace un momento, los que juegan un papel muy importante son los frailes. El primero de ellos, pues yo creo, el más importante de ellos, no el primero, es Fray Bernardino de Sahagún. ¿Nos quieres comentar algo sobre esto? Sobre Sahagún. Sí, o sea, tanto la historia de las costas de la Nueva España como el Códice Florentino, ¿no?, está basado, como bien sabemos, en coloquios que Sahagún lleva a cabo con indígenas, ¿no?, y con sobrevivientes de la conquista. Y son libros muy importantes porque son recopilaciones, como tú bien dices, ¿no?, de los conocimientos nahuas, mexicas, ¿no?, en ese momento, 1530, 40, 50, ¿no?, pero también con el propósito de evangelizar, ¿no? Para poder evangelizar al otro necesitas hablar su lenguaje,
¿verdad? Entonces son vocabularios, o sea, los libros de Sahagún son vocabularios de historia natural, ¿no? De la búsqueda de conocimiento sobre las sociedades nahuas, sobre sus formas de ver la naturaleza, de entender las estrellas, de entender los augurios, ¿no? Son textos científicos, ¿no? Podríamos considerarlos al mismo tiempo que son textos muy interesados. Se pueden ver estas grandes empresas, ¿no? de Sahagún, por un lado como procesos importantes para evangelizar a los indígenas, pero por el otro lado nos queda memoria, ¿no? de las cosas antes de la conquista o en el momento de la conquista. Ahora, una cosa muy interesante sobre Sahagún y muchos de los textos cartográficos o tratados cartográficos, mapas que se hacen durante esta época, es que no se publican, ¿verdad? Son textos que van a quedar manuscritos durante mucho tiempo, ¿no? Y eso va a tener que ver con un miedo por parte de las autoridades coloniales y autoridades monárquicas, ¿no? De que este conocimiento se divulgue y se haga público, ¿no? Y esos van a quedar manuscritos y secretos durante mucho tiempo, a diferencia, por ejemplo, de lo que pasa en Inglaterra, ¿no? Donde sí se publican los textos, ¿no? Entonces hay un imperio de papel, ¿no? El imperio español es un imperio de papel, pero es un imperio que se guarda, o sea, todo un conocimiento guardado. La minería es como el eje principal de la conquista. Los conquistadores vinieron a buscar minerales preciosos y para su sorpresa encontraron una gran cantidad de minerales preciosos, principalmente plata. La plata tuvo una importancia fundamental, no solo en los pueblos que eran productores de plata, sino en la economía mundial. Por otro lado, principalmente las técnicas, como yo decía, se fusionaron. Hubo una mayoría de técnicas europeas que se introdujeron, pero también es cierto que muchas de las técnicas prehispánicas tuvieron mucho éxito y de alguna u otra manera Occidente se las apropió haciéndolas pasar por suyas. Es decir, como que si siempre esta visión de atraso de América, mientras los que producían conocimientos y mientras los que producían tecnología eran los europeos. Un ejemplo de ellos puede ser una vez que se extraían todos estos minerales, había que molerlos y se usaron muchos metates como para moler los minerales. Es decir, no vino una máquina de Europa, sino se usaron los elementos que se tenían aquí, las técnicas que se tenían aquí en América. El mayor hallazgo, uno de los mayores hallazgos para toda la minería, y que sigue siendo un enigma por sus resultados, es el método de patio. El método de patio que se usa, es decir, se muele el mineral, se revuelve con mercurio para hacer una separación y se logra extraer la plata, y la plata de alto grado, en 800, 900 grados. Esta se llama amalgamación en frío, y la amalgamación en frío se conocía en Europa, pero no se llevaba a cabo en términos, digamos, industriales, ¿sí? Se llevaba a cabo en términos de los laboratorios de los alquimistas. Y les digo que es paradójico, porque esta técnica que se utilizó y que se utilizó en toda América, que se descubrió en Pachuca y que se difundió ahí al mundo, pues desafortunadamente no tuvo el éxito que se tenía en América, en Europa, porque en Europa también la trataron de implementar y trataron de hacer lo mismo y no lo consiguieron.
Y en la medicina novohispana hay como dos grandes finalidades. Uno, pues, las epidemias. Claro. Nadie entendía qué había pasado con esas epidemias contra las cuales los indios no tenían anticuerpos, tratar de ayudar, remediar un poco a la gente que se está muriendo tanto. Y otro es que se dieron muy pronto cuenta los españoles y los frailes y los médicos de la gran riqueza del conocimiento de plantas y de remedios medicinales que van a aprovechar. Hay una explosión o hay un crecimiento, un aumento en los libros de medicina. Ajá. ¿Sí? Y eso por varias razones. O sea, los médicos como los astrólogos, nosotros estamos muy acostumbrados en pensar hoy que la astrología pues no es más que un conocimiento venido muy abajo y desacreditado, ¿verdad? Cuando en realidad es un intento por entender la relación de la Tierra, del hombre en la Tierra, con el macrocosmos, con lo que lo rodea. En ese sentido, todo está organizado de tal manera que hay ecos, influencias ocultas o no tan ocultas, y hay una especie de cadena del ser, ¿no? Donde tenemos en el reino animal representantes o tenemos equivalentes del reino humano, ¿no? Y en el reino cósmico, o sea, en el cosmos, en lo que rodea la Tierra, porque la Tierra es en ese momento el centro del universo, ¿no? También hay astros que corresponden, ¿no? Al orden social o al orden natural, ¿no? Entonces, lo que quieren hacer en ese momento es justamente ver cómo entendemos el nuevo mundo, cómo lo clasificamos, bajo qué astros podemos colocar la Ciudad de México o la Nueva España para entender justamente cuál es el temperamento, es decir, cómo son los hombres de la Nueva España. Entonces empiezan a organizarse, se empieza a preguntar por la naturaleza de los hombres y los diferentes cuerpos de la Nueva España, porque no van a ser iguales los indios o los criollos o los españoles venidos de España, o sea, cada uno va a tener sus características, ¿no? Y por lo tanto, para curarlos se van a necesitar otro tipo de medicamentos y remedios, ¿verdad? En plena revolución científica, no existía una clara división entre las diferentes disciplinas como las conocemos actualmente. Un caso paradigmático es el de la astronomía y la astrología, que todavía en los siglos XVI y XVII estaban tan estrechamente relacionadas entre sí que se generaron interesantes debates intelectuales, como el que surgió en la Nueva España a propósito del cometa de 1680. En noviembre de aquel año, el astrónomo alemán Gottfried Kirch descubrió con un telescopio uno de los cometas más grandes y luminosos observados durante el siglo XVII. Era tan brillante que se podía ver incluso de día, y su paso por la bóveda celeste se pudo observar en casi todo el mundo. En aquella época, el jesuita Francisco Eusebio Quino estaba en el puerto de Cádiz esperando embarcarse hacia la Nueva España, y pudo observar el paso del cometa de Kirch. Quino escribió una serie de cartas en las que reiteraba su opinión de que el fenómeno astronómico era un presagio de considerables daños de múltiples y funestos sucesos. Al llegar a la Ciudad de México, a mediados de 1681, se enteró de que Carlos de Sigüenza y Góngora había publicado el Manifiesto Filosófico contra los cometas despojados del imperio que tenían sobre los tímidos, en el que afirmó que los efectos nocivos atribuidos al cometa carecían de fundamentos. Quino lo refutó en la exposición astronómica del cometa, que incluyó un mapa celeste de su trayectoria y estaba dedicada a la Virgen de Guadalupe. Sigüenza escribió entonces su Libra Astronómica y Filosófica, una extensa y razonada réplica a los argumentos de Quino. Esta polémica es ejemplo de la larga sobrevivencia del pensamiento premoderno a lo largo del siglo XVII. Mesoamérica es una de las cunas de la invención de la agricultura en el mundo, ¿no? Así que cuando llegan los españoles, pues se ponen en contacto
dos agriculturas muy diversas, de tal manera que más o menos en un siglo, el primer siglo del contacto, de la colonización, se da un proceso realmente revolucionario en muchos órdenes, no solamente ambiental, agrícola, sino también social, demográfico, pues de grandes dimensiones. Una primera cosa que se puede decir o que se puede señalar es la persistencia de las prácticas agrícolas y de los cultivos que se venían desarrollando, prácticamente, digamos, la dieta que todavía prevalece en gran medida. Me estoy refiriendo al maíz, a los frijoles, las calabazas, los chiles y otras plantas que perdieron importancia, pero que en la época prehispánica la tuvieron mucho, por ejemplo, los amarantos, las chías. Esas persisten hasta la fecha. Y por otro lado, los productos que llegan de mano de los españoles, por ejemplo, la caña de azúcar, desde muy temprano Cortés es el primero que siembra caña de azúcar en Veracruz y luego aquí en el actual estado de Morelos, también cambian enormemente el paisaje y los modos de producción agrícola. Entonces llegan los españoles con todo el ganado mayor, llamado a decir el bovino, ovino, y además los puercos, las gallinas, y esto tuvo muchas consecuencias porque tuvo una reproducción enorme, entonces ocupó grandes espacios y esto produjo muchos trastornos a la agricultura indígena. Pero por otro lado, sobre todo los animales de trabajo, pues impactaron en la agricultura porque se pudo, junto con el arado, hubo un cambio en las formas de trabajar la tierra con este nuevo instrumento de trabajo, porque en Mesoamérica solamente había instrumentos manuales y con el arado hubo entonces una transformación muy importante de la productividad del trabajo y de las formas de trabajar los suelos. Entonces también hay muchas transformaciones en los sistemas hidráulicos que fueron de gran importancia en Mesoamérica, pero que con los que traen los españoles pues hay una complementación y también procesos de estos que mencioné de sustitución y desplazamiento en materia hidráulica, ¿no? Entonces hay procesos muy interesantes, fascinantes y que conocemos muy poco los mexicanos. La expedición botánica al Virreinato de Nueva España se generó a partir de la recuperación de los manuscritos de Francisco Hernández, médico de Felipe II, que hacia 1570 había efectuado la primera expedición para el estudio de la flora y fauna americana. A él se le debe la obra Historia Natural de la Nueva España. En la primavera de 1787, Carlos III autorizó al médico Martín Cecé organizar la expedición cuyos objetivos principales eran construir un jardín botánico en la Ciudad de México similar al de Madrid, establecer la cátedra de botánica en la Real y Pontificia Universidad y, por supuesto, recorrer distintas regiones para colectar y clasificar flora, fauna, minerales, así como hacer estudios geográficos. En la expedición participaron botánicos españoles y criollos, quienes trabajaron en los alrededores de la capital y visitaron Cuernavaca, Chilpancingo y Acapulco y otras zonas del noreste y el sur del territorio. El trabajo de recolección y clasificación se complementó con cientos de acuarelas realizadas por Atanasio Echeverría, quien acompañó en el recorrido a los miembros de la expedición en la que participó el científico del Virreinato José Mariano Mociño. La Real Expedición Botánica a Nueva España marcó el comienzo de los estudios sistematizados de la diversidad botánica y zoológica de nuestro territorio, sin olvidar que los antiguos mexicanos tenían un profundo conocimiento de la flora y la fauna nativas. Pues
Sucede con la ilustración algo parecido a la historia de la ciencia, con la ilustración en México, como si la verdadera ilustración es la ilustración europea, por supuesto, y la ilustración mexicana es la recepción en México de los grandes avances que se realizan en Europa. Sin embargo, pues nos damos cuenta ahora con los nuevos estudios que la ilustración mexicana tiene una absoluta originalidad, particularmente de gran cantidad de sabios criollos que hicieron cosas admirabilísimas y que se están conociendo ahora cada vez más. Efectivamente, la ilustración sí se ha pensado mucho como una especie de fenómeno que empieza en Europa y que se va extendiendo y extendiendo la razón y la verdad y los valores de la ilustración francesa, sobre todo la ilustración francesa al resto del mundo, ¿no? En realidad, los criollos mexicanos, aunque se alimentan de muchos de esos libros y de esos valores, también defenderían una ciencia muy local, muy hecha en América y en la Nueva España en este caso, ¿no? Podemos tomar como ejemplo a José Antonio Alzate y Ramírez, que nace en 1737, muere en 1799, y por lo tanto su vida refleja las transiciones que vive México durante las reformas borbónicas. Alzate empieza a participar en el gobierno virreinal en 1767, por ahí empieza a hacer mapas de la Nueva España, hace un proyecto de desagüe del lago de Texcoco, participa en expediciones para buscar mercurio. Había una relación muy cercana entre Alzate, este sabio novohispano, criollo, y el gobierno virreinal. A lo largo de su vida vemos cada vez más una marginalización de Alzate del poder y empieza a hacer denuncias de lo que siente que se le está quitando un derecho suyo a través de sus periódicos. Y es a través de esos periódicos que Alzate puede dar cuenta de su vasto conocimiento sobre la Nueva España. Y en ese sentido los periódicos de Alzate juegan un papel ambiguo, ¿no? Porque por un lado el Imperio español quiere fomentar la publicación de periódicos. ¿Por qué? Porque a través de eso se fomentan la creación de espacios donde se recoge información. Pero al mismo tiempo hay una línea bastante tensa, ¿no? A qué tanto se puede decir. Una de las cosas que no se pueden decir en los periódicos novohispanos son cuestiones políticas. Por ejemplo, cuando a través de sus periódicos Alzate entra en un sinfín de debates, lo que está diciendo en realidad, y se los está diciendo a muchos peninsulares, es: yo conozco este mundo mucho mejor que los proyectistas del virrey, de Revillagigedo o de otros virreyes recién llegados que quieren imponer un orden que tal vez funcione en Europa, pero aquí no está funcionando. Entonces es este momento de reivindicación, ¿no?, de los criollos, de la ciencia criolla, al decir no es ni mejor ni peor, o sea, es una ciencia adecuada a una realidad americana que nosotros conocemos mejor. La segunda mitad del siglo XVIII fue un periodo de grandes transformaciones. Surgió la Ilustración, un movimiento intelectual heredero del Renacimiento, que explicaba la existencia de la naturaleza y el hombre por medio de la razón, y se formularon nuevas teorías en todos los campos del conocimiento. Su influencia llegó a la Nueva España con la creación de instituciones científicas y educativas que se equiparaban a las de Europa, como la Real Escuela de Cirugía, el Real Seminario de Minería, el Jardín Botánico del Palacio Virreinal y la Real Academia de San Carlos, que fue la primera escuela de arte del continente americano. Además, la élite intelectual empezó a publicar manuscritos y gacetas con sus ideas sobre botánica, astronomía, cartografía e historia, entre muchos otros temas en boga. Particularmente el sacerdote, físico, astrónomo y naturalista José Antonio Alzate impulsó la enseñanza y la investigación científica a través de sus gacetas ilustradas, en las que difundía los descubrimientos de la época, como las observaciones de Benjamin Franklin, el sistema químico de Antoine Lavoisier, o los estudios que él mismo había realizado sobre la grana cochinilla.
Pero el pasado de América es una de muchas de las preguntas que se están haciendo a finales del siglo XVIII, junto con toda otra serie de cuestiones, otra vez un intento de comprender y de clasificar el Nuevo Mundo de nuevo, ¿no? O sea, a finales del siglo XVIII pasa una cosa similar que había pasado en el siglo XVI. El Imperio Español está perdiendo terreno, está perdiendo monopolios, porque ya está en competencia con muchos otros imperios que antes no había tanta competencia más que un poco con Portugal, ¿no? Pero ya para el siglo XVIII, Inglaterra, Francia, Holanda van a empezar a tener imperios, también van a empezar a tener colonias. Entonces, otra vez hay un intento por describir el Nuevo Mundo, por clasificarlo para mejor explotarlo, ya dentro de las llamadas reformas borbónicas, ¿no? Que quieren hacer mucho más eficiente la administración colonial. Y en ese sentido la ciencia va a jugar un papel muy, muy importante. Se van a organizar expediciones científicas, ¿no? A la Nueva España, pero también al Reino de la Nueva Granada, a Perú, ¿no? Con el propósito de otra vez entender la flora, entender la fauna, entender las aplicaciones. Entonces tenemos tratados sobre muchas cosas que salen a finales del siglo XVIII, tratados agrícolas, tratados de minería, ¿no? Estamos en el seminario de minería en este momento y es aquí en donde el Imperio Español, aquí donde se tratan de enseñar las nuevas ciencias del imperio. Entonces, estas son las nuevas ciencias que van a llegar, ahora sí impuestas por la monarquía española, ¿no? Van a llegar a través de cátedras, a través de seminarios, como el Seminario de Minería, con el propósito de mejor explotar el Nuevo Mundo. Ahora los criollos mexicanos van a contestar a esa llegada de profesores nuevos, sobre todo peninsulares, ¿verdad? Que los van a desplazar. Entonces va a haber una respuesta criolla mexicana muy importante y una defensa de una ciencia local muy importante. Hacia finales del siglo XVIII, las ideas ilustradas ejercieron su influencia en los debates acerca de la inferioridad de los americanos. Intelectuales como el francés Georges-Louis Leclerc, conde de Buffon, formularon la teoría de que la naturaleza de América era inferior a la eurasiática, por ser físicamente joven, húmeda, pantanosa. Un lugar en el que proliferan insectos monstruosos y escasean los cuadrúpedos, con un clima hostil a la grandeza que provoca que todo lo europeo, animal, planta, hombre, se adapte mal y se degrade. Los intelectuales criollos contraargumentaron esas teorías. Un ejemplo notable es el del jesuita veracruzano Francisco Javier Clavijero. En 1780, desde su exilio en Italia, dedicó las 9 disertaciones finales de su Historia Antigua de México a refutar los argumentos de Buffon y otros científicos. Cualquiera que lea la horrible descripción que hacen algunos europeos de América, o oiga el injurioso desprecio con que hablan de su tierra, su clima, sus plantas, sus animales y sus habitantes, se persuadirá de que el furor y la rabia han armado sus plumas y sus lenguas. Su obra contribuyó a que maduraran los sentimientos patrióticos de los novohispanos, y muchos de ellos empezaron a considerar el pasado indígena como un valioso patrimonio para todos los nacidos en el territorio. Hay otras formas de circulación de las ideas. Por supuesto, hay, por un lado hay cosas que circulan clandestinamente, ¿no? Aunque sean científicas, aunque no sean científicas, exacto. Hay manuscritos, porque no todo se publica. Ese es uno de los grandes problemas de la ciencia en la Nueva España. Hay escasez de papel, entonces las cosas circulan como manuscritos. No es necesario que algo se publique para que algo se sepa, ¿no? Circulan muchas copias. Los manuscritos corren también, así como corre la imprenta, ¿no? Hay al mismo tiempo correspondencia, ¿no? Las cartas son otra fuente muy importante. Las cartas, por ejemplo, las cartas que Alzate manda a la Academia de Ciencias en París,
¿no? Esas también van a ser muy importantes, ¿no? Las cartas que se mandan entre ellos, varios sabios, ¿no? De la Nueva España, con gente en Europa, van a ser muy importantes también. Y muchos de estos criollos pues, eran sacerdotes, eran religiosos. Claro. Y uno siempre piensa que los sacerdotes son dogmáticos, que ellos nomás quieren repetir lo que está en la Biblia. Y sin embargo, pues estos sacerdotes son los que están generando conocimientos, y conocimientos, bueno, pues es una tautología decirlo, conocimientos nuevos. Claro, hay una falsa impresión de que la religión necesariamente esté peleada con la ciencia. En realidad, la Iglesia, como los gobiernos, ha necesitado la ciencia en muchos momentos. O sea, si pensamos, por ejemplo, en el papel de los jesuitas, en la evangelización, pero también en la generación de conocimientos científicos. Los jesuitas llegan a muchos lugares, en el caso de la Nueva España al norte, y es allá donde como los primeros frailes que llegan a la Nueva España, ¿no? Empiezan a recoger información, porque también tienen, como la habían tenido todos los que habían llegado aquí, tienen necesidad de curarse, tienen necesidad de conocer la realidad local, ¿no? Entonces ellos empiezan a recoger esa información, pero algo mucho más interesante pasa con los jesuitas. No solo recogen información, la mandan. Y toda esta información generada a nivel local se va compilando en un lugar como el Vaticano, ¿no? Entonces, estos jesuitas que empiezan, por ejemplo, a tomar cálculos de eclipses, ¿no? Y lo mandan, el eclipse tuvo lugar a tal hora en la Ciudad de México, a tal hora en La Plata, a tal hora en Goa. Se va compilando esta información, entonces tú puedes empezar a determinar las posiciones geográficas, ¿no? Pero es a través de, otra vez, de un proceso complejo y donde con muchos participantes. Y la Compañía de Jesús es lo que hace, es una gran recopiladora de información, ¿no? En ese sentido no podemos ver la religión como peleada con la ciencia. Ahora, eso no quiere decir que no hay censura. Sí, también en la Nueva España, como en todo el mundo católico, se censuran ciertos libros de ciencia, de medicina, de astronomía, de astrología, que se considera que van en contra del dogma de la fe. Pero creo que al ver solamente esos casos muy sonados, ¿no? Se nos olvida todo este labor de día a día que están llevando a cabo misioneros, evangelizadores, frailes, jesuitas en diferentes lugares a lo largo del Imperio Español. Bueno, con este programa acaban los 4 programas que dedicamos al periodo novohispano. Pues Miruna, te agradecemos muchísimo todo lo que nos has estado platicando. Nos da muchísimas ganas de que nos platiques todavía más. Lamentablemente, pues aquí acaba el programa y esperemos que podamos seguir platicando contigo mucho más sobre estos temas de la ciencia en el México colonial. Muchas gracias. Gracias a ti.